Para los que nos escuchan por primera vez, yo soy Oscar Jiménez, fundador de algunos estudios de diseño como OJ Design Studio aquí en el corazón de Inglaterra, con fortaleza en identidad visual, user experience y diseño editorial. Y estoy una vez más conversando con Jesús Delgado, un apasionado del diseño estratégico, la docencia, y es el hombre que ayuda a los emprendedores a hacer sus proyectos más interesantes allá en Colombia. ¿Eso es correcto, Jesús? Eso es correcto, Oscar. ¿Qué tal? No solo en Colombia, también apoyamos a emprendedores en Venezuela y en otras partes de Latinoamérica. Bueno, importante la aclaratoria. ¿Mm? Entonces, bueno, fíjate, algunos diseñadores, que es el tema del que vamos a hablar hoy, o alguna gente piensa que los diseñadores somos artistas. Yo considero que nosotros estamos muy lejos de eso y Jesús tiene sus propias ideas y hoy vamos a hablar de ello. Yo, Comenzamos. Bueno, yo tengo una pregunta para comenzar, o no sé si tú quieres comenzar o tienes una pregunta para ello. bueno, no tengo una pregunta específicamente, lo que puedo es de repente como empezar a echar un cuento, ¿no? Ok, Sabes que este es un tema que yo usaba mucho en una época, hace muchísimos años que yo di clases. Y en mi clase, esta era una de las primeras. Y comenzaba preguntándole a la gente qué era para ellos diseñar. Y había toda clase de respuestas, ¿no? Entonces uno decía, no, diseñar es esto. O sacaban lo que era el diccionario o todo lo demás. Y bueno, y después llegábamos a una conclusión. Pero yo no sé ¿cuál es la pregunta que me tenías? Y yo después te preguntaré qué es para ti diseñar. sí, básicamente la pregunta que quería traer a la mesa era ¿por qué en el colectivo se suele entender como sinónimo arte y diseño? Es como una de las interrogantes. Bueno, yo creo que es básicamente porque dentro del proceso de diseño, que para mí es una cuestión bastante técnica, también interviene el factor creatividad. Y el factor creatividad es que es una de las cosas que tenemos en común con los artistas. Es lo que una de las cosas que hace que la gente nos vea más como artistas. Esa es una de las razones. Pero antes de nosotros entrar en profundidad, ¿qué es diseñar para ti? Fíjate, para mí el diseño es una, una actividad, es un área, es una profesión, el cual va a responder a una necesidad y a unos parámetros, ¿sí? El resultado del diseño siempre va a estar condicionado, bien sea a una necesidad puntual del cliente o a una condicionante medioambiental o a una condicionante social o a una condicionante ergonómica, por ejemplo. Si nosotros analizamos un avión, si un avión tiene una estética aerodinámica porque debe responder a una necesidad aerodinámica, ¿sí? Entonces siempre el diseño debe estar enfocado, ¿sí? y es lo que es el diseño realmente, es una disciplina que responde a necesidades, a problemas, no solamente hablando del diseño gráfico, del diseño visual, sino también del diseño industrial y el diseño en su máxima expresión. Entonces, creo que allí es donde están una de las grandes diferencias entre el diseño y el arte. Es decir, que el diseño es una visión objetiva que responde a una necesidad, a un requerimiento, mientras que el arte es una visión más subjetiva, más una expresión visual desde mi parecer, desde el parecer del artista. Creo que eso sería para mí, en mi caso, la definición entre uno y otro y una de las principales diferencias. Yo estoy bastante de acuerdo, aunque yo creo que complementaría un poco más eso. Y lo voy a decir primero, lo voy a decir así más con mis palabras. Yo creo que el artista como tal, el artista eh, no responde a unos parámetros ni tiene por qué complacer al público para el cual trabaja. Él simplemente expresa lo que tiene dentro, sin importarle si eso es si a la gente le gusta o no le gusta, si le importa o no le importa.
Si Picasso, por ejemplo, se hubiese puesto a pensar en que las obras que iba a hacer le gustaban al público o no, jamás habría inventado el cubismo. Entonces, en cambio, el diseño responde a una necesidad que hay en el mercado, responde a los requerimientos de un cliente, requiere a una cuestión específica. El diseñador no puede en ningún momento decir, oye, yo hago esto porque es lo que siento, porque se me ocurrió de repente. ¿No? Necesita justificar de alguna manera porque hay una transacción comercial de por medio. Pero vamos a hacer una cosa. Yo tengo aquí, frente a mí, dos cosas. Tengo la definición de arte que aparece en cualquier diccionario, ¿no? Que es súper corta, ¿no? Entonces dice, actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Eso es el arte. Y el diseño, según el mismo diccionario Oxford, dice, es la diseño, actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. Entonces vemos que en ambos hay creación, en ambos hay recreación, pero en uno tienes lo que son objetos útiles y estéticos y en otros tienes lo que son el sentimiento del hombre. Yo tengo una pregunta en base a lo que tú mencionas, ¿verdad? Para el tema del artista, y es la siguiente. Si a un artista le encargan un producto, ¿verdad? Como en el caso de Salvador Dalí, que diseñó el logo de Chupi Chups, si mal no recuerdo, ¿verdad? Si le encargan un producto, ese artista está diseñando, o en ese caso, ¿sería un artista o sería un diseñador? En ese caso está tomando el papel de diseñador porque él está haciendo un encargo. Él está haciendo algo que un cliente necesita y él tiene que satisfacer al cliente. Si al cliente no le gustó el logo de Chupa Chups, yo dudo mucho que lo hubiese usado. O si no le gustaba, simplemente le podrá haber dicho, mira, no me gusta lo que estás haciendo. Pero evidentemente al cliente le gustó y lo usó y es el mismo logo de Chupa Chups hasta el día de hoy. Entonces, claramente ahí podemos ver una gran diferencia, o sea, podemos ver esa frontera que divide pues la visión del diseñador con la visión del artista, o sea, cuando se está cumpliendo con un requerimiento en específico, ya se está dejando de ser artista y se está pasando a ser diseñador, ya como tal, ¿sí? Exacto. Exactamente. Lo otro importante, una de las cosas que podemos observar de por qué se suele entender o asociar el diseño y el arte como un área similar, o en casos por las personas que desconocen mucho más del área, como sinónimos, ¿verdad? Es porque el diseño es una profesión relativamente muy nueva en comparación de otras profesiones como el derecho, como la medicina, ¿sí? Es una profesión que básicamente surge es con la revolución industrial, ¿verdad? Entre 1800, ¿verdad? Luego ya de la segunda revolución industrial, 1800, 1900, y surge pues por la sobreoferta que existe en el mercado. Y los artistas de ese entonces son los mismos que pasan a tener un rol ya de diseñadores, donde comienzan a trabajar enfocados en marcas y en identificar productos y ya con un tema de una profesión o de un oficio de las artes visuales que se llamaba en un inicio, incluso con la Bauhaus, ¿sí? Que fue un antes y un después y que tomaban todos estos artistas, pero ya dejaban, o sea, ya la Bauhaus expresaba una visión de que el arte debía ser funcional. Sí, esto debía ser funcional porque debía responder a unas necesidades de las personas, de los usuarios finales, de hacer más asequibles los productos para los hogares, para las casas y todo esto. Entonces, allí, cuando ya lo estético deja de ser simplemente estético y pasa a ser funcional, pasa a responder a una necesidad como tal, ¿sí? Que el ideal es que pase a mejorar la calidad de vida de la sociedad, pues es cuando realmente se está diseñando y se está diseñando con algo de alto impacto,
¿sí? Entonces, es lo que pudiese, como para dejar bien en claro estas diferencias, estas distinciones. Es no solamente eso pasa con la Bauhaus, pasa, yo creo no, eso pasa también con diferentes artistas en diferentes lugares del mundo a la vez. Y tú ves, por ejemplo, lo que pasa con los artistas franceses, impresionistas y postimpresionistas, llega un momento en el que ellos tienen que comer, tienen que comer porque intentan vivir de su arte, pero muchos no lo logran. Tienes el caso de Van Gogh, por ejemplo, que nunca llega a vender una obra, pero tienes otros casos en otras eh, áreas del arte. Por ejemplo, tienes a Toulouse-Lautrec, quien empieza a vender, ser uno de los primeros grandes cartelistas que hay. Es un artista, es un pintor, y él, para poder comer, empieza a vender carteles en los sitios que frecuenta. Entonces ya ahí empiezas a ver cómo el artista es el primero que se presta para hacer el arte funcional, porque empieza a utilizarlo para comer. Ya la Bauhaus lo hace de una manera un poco más organizada porque ya empieza a hacer como un movimiento que empieza a abordar no solamente la parte gráfica, sino todas las partes de la vida cotidiana. Entre ellas, principalmente el diseño industrial, la arquitectura, y de allí se va extendiendo a todas las ramas del diseño. Bueno, en términos generales, yo considero que estamos muy afín. Sí, estamos muy afín con la visión general, con el tema de las diferencias. O sea, más que diferencias, creo que también es un tema de hablar de similitudes entre una cosa y la otra. Sí, porque con similitud, si mencionamos las similitudes, también podemos entender por qué se suele confundir. Y es un tema de que, ¿sabes? Por ejemplo, el diseño gráfico y el arte son cosas, sobre todo en las artes visuales, pues son cosas que, como tú mencionabas, van al tema, a los procesos creativos, ¿verdad? Van a los temas visuales, ¿sí? Al área visual, pero vemos también muchos diseñadores o muchos artistas que en casos puntuales pues han realizado proyectos con requerimientos de diseño, ¿sí? Con una visión más hacia el diseño, más enfocada hacia el tema del diseño. Eh, Algunas cosas muy importantes que podemos hablar sobre el diseño, que tienen propósito, o el propósito que puede tener el diseño puede ser el de comunicar, informar, identificar, persuadir, concientizar. Pero en el tema de comunicar, creo que esto ya sería harina para otro costal, sí, creo que pudiese ser para otro debate incluso, es que nosotros decir que el diseño comunica o que el arte comunica, mi pregunta sería, ¿eso es cierto? ¿Realmente eso comunicaría? A ¿O ver, simplemente informa o no, expresa? recuerda que, bueno, allí sí creo que puedo yo decirte que el diseño realmente sí comunica. Bueno, nosotros, más que diseñadores, somos comunicadores visuales. ¿Okay? Y realmente el arte intenta expresar lo que lleva dentro del artista. ¿Okay? En cambio, el diseñador trata de comunicar una necesidad que hay en el momento de un producto o X situación. Esa es la primera gran diferencia. Y esta discusión, creo que no, o sea, nosotros a ver, ¿cómo te digo? Nosotros aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Nosotros estamos aquí tocando un tema que ha sido tocado muchas veces. Y uno de los personajes y uno de los diseñadores que mejor tocó este tema fue un diseñador italiano muy famoso llamado Bruno Munari. Bruno Munari, que es de la Escuela de Milán, eh, plantea o trata de aclarar con su libro El arte como oficio el tema
de lo que intenta hacer el diseño, que es comunicar. Inclusive él tiene, o sea, lo bueno de Bruno Munari como autor es que tiene un sentido del humor muy fino, bueno, muy italiano también, muy a su estilo, pero él dice cosas gracias, como que el diseño es una forma de comunicación objetiva. Entonces él dice que nosotros realizamos operaciones visuales y que el diseño no tiene nada que ver con el arte, salvo en lo referente a lo estético. Okay. Y está enfocado a la solución de problemas. Entonces, Okay. fíjate que él que escribió esto en el año 66 se está adelantando en más de 50 años a lo que nosotros usamos hoy, lo que es el design thinking, que es otro tema que vamos a tocar aquí más adelante. Para ti, ¿qué es comunicar? Comunicación para mí es la transmisión de una idea de una forma clara y directa. Clara y directa. Ok. Sí. Fíjate, yo tomo la definición de Pasquali. Pasquali es un gran comunicador venezolano, fue director de la UNESCO, de comunicación de la UNESCO por bastantes años, y él tiene unas teorías muy interesantes donde él expone que la comunicación y la información son dos cosas muy distintas, porque la información, el mensaje es unidireccional. Es decir, que si yo tengo un afiche o un cartel, yo solamente el mensaje que tiene ese cartel es unidireccional, ¿sí? Del cartel al usuario. Pero para que exista comunicación, el mensaje debe ser bidireccional, es decir, el diálogo que tenemos tú y yo en este momento es una comunicación, porque yo te expreso una idea, tú me respondes y me das tu idea y tenemos una retroalimentación del mensaje. Cosa que no puede suceder entre el cartel y el usuario, porque el usuario no le va a preguntar al cartel. ¿Me entiendes? Eh, Entonces allí es donde yo tengo mi objeción. O sea, ¿realmente el diseño comunica o expresa o no, informa? sí comunica ¿O hasta porque qué punto lo hace? el cartel, el cartel te transmite una idea Transmite. y causa esa idea debe transmitir, debe crear una reacción en el usuario. Esa reacción, lo que se llama hoy en social media un call to action, llamado la acción, es la manera en la que el usuario eh, hace su feedback. ¿Okay? Pero y eso es persuasión, porque la comunicación es bidireccional. O sea, fíjate, si hablamos de redes sociales, lo más cercano que puede haber a esa comunicación es que el usuario comente el post o llame el número telefónico en el post o O en hace, el copy. o hace un clic. Es lo más cercano que puede haber a la comunicación, pero no le preguntas directamente al post y el post no te responde inmediato. Si un cartel te dice, vaya, tú ves un cartel que dice, un póster que dice, concierto de David Gilmour esta tarde en el London Arena, lo que sea. Tú lo ves Uh-huh. y tu reacción es, yo tengo que ir, Bueno, yo tengo que ir. A ver, que cueste lo que cueste, ya eso es otra cosa. uh-huh. Entonces, Pero el simple hecho de que tú vayas a ver cuánto cuesta ese ticket, ya eso es una reacción y ya ahí ha sido comunicado de una idea y tú estás tomando una acción. yo El considero problema, que ha sido informado, más no comunicado. el problema es cuando el póster no llega, por ejemplo, que tú pasas, lo ves y no causa ninguna reacción en ti, Uh-huh. El llamado es golpe visual. el golpe visual, eso no funciona. Y si eso no funciona, eso no comunica. Y si no comunica, no va a causar ninguna reacción. Entonces, ahí es donde, ese es el punto. Eh, lo que pasa es que también yo creo que hay hay una, se está empezando a subestimar de cierta manera
lo que es la comunicación bidimensional. Bidimensional es el papel. La analógica, perdón. Cambiemos esa palabra bidimensional por analógica. La comunicación analógica todavía puede tener cierto poder, pero si se sabe usar. Claro, como complemento al nuevo mundo que tenemos digital, incluso pues la experiencia física nunca va a superar la experiencia digital nunca va a superar la experiencia física. Sí, es una de las cosas que los usuarios han reclamado mucho con este tema de la cuarentena y de la pandemia, del aislamiento, la ausencia del contacto físico con las personas. Bueno, yo considero realmente dos cosas, sí, entre arte y diseño. Fíjate que nos fuimos por una de las tangentes, sí, pero ya cuando entramos en ese segundo debate de información y comunicación, que lo podemos tocar en otro tema, ya ahí estamos hablando netamente de diseño, sí. Claro. Y estamos hablando netamente de diseño porque estamos hablando de una función del diseño. Así que puede ser informar, comunicar, persuadir, ¿sí? Que el arte a su vez pues es un tema de contemplación, es un tema estético, es un tema incluso de estatus, se pudiese decir, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de diseño, ya el diseño pues va enfocado a una función, ¿sí? Que puede responder a diferentes necesidades, ¿sí? Que también puede ir ligado a lo estético. Que ese claro. Porque, a ver, si el diseño es feo, nadie lo compra. O sea, el diseño tiene que lucir bien, tiene que ir ligado indiscutiblemente a lo estético. Un diseñador que no tiene sentido estético no es un diseñador. Eso, es una cuestión sine qua non. Básicamente, lo que tú mencionas a nivel estético, pues la estética debe responder a un tema funcional. Ya lo mencionamos, por ejemplo, con el tema ergonómico, ¿sí? Con el tema ergonómico para un tema de experiencia de usuario, ¿sí? Para el tema de identificarse con un nicho de mercado, ¿sí? No es lo mismo que yo diseñe un producto que vaya dirigido a niños a que diseñe un producto que vaya dirigido a un público mayor. Y ahí la estética debe responder a ese requerimiento, ¿sí? Si diseño algo para niños, lógicamente debe ir con una paleta cromática de seguro mucho más brillante que para un público adulto. El artista nunca te va a preguntar, o sea, el artista cuando va a hacer su obra, no va a preguntar a quién me dirijo yo. A él no le importa, él solo expresa. ¿Okay? En cambio, lo primero que hace el diseñador es, ¿cuál es tu público? ¿A quién te vas a dirigir? ¿A niños, adultos? ¿Okay? ¿Y qué es lo que quieres decir? ¿A quién? ¿Qué? ¿Y cómo? Son las tres preguntas. Aunque fíjate, aunque hoy en día que vivimos en un mundo tan, tan globalizado, pienso que hay artistas que cada vez se abren y son más conscientes de los factores que le pudiesen permitir hacer más rentable su arte. Y creo que sí pudiesen haber artistas que pueden pensar en el público al que van dirigidos, ¿sí? Y de qué manera pueden optimizar las ganancias, ¿sí? Hablando del tema monetario, ¿sí? Exacto. Claro, que sigue predominando su visión personal, pero hay artistas con muy buen mercadeo que han logrado pues hacerse fortuna el día de hoy. Claro. Bueno, como vamos a hacer unas conclusiones, ya entonces para ir cerrando y no aburrir a la gente que nos escucha o nos ve. Como conclusiones, ¿a qué llegamos? Ok, como conclusiones, primero principal, arte y diseño son dos cosas distintas, ¿sí? El arte es una visión, el arte es una visión subjetiva, ¿sí? Una expresión personal, mientras que el diseño es una visión objetiva, que responde a una necesidad, ¿sí? Una necesidad que su resultado gráfico, su resultado estético va a estar concatenado, va a ser resultante de esas necesidades, sean medioambientales, sean según el usuario, sean según legislaciones legales, ¿sí? Ajá. Y bueno, básicamente pudiese ser eso por acá. ¿Tú qué conclusiones pudiese sacar de esta conversación? Bueno, mis conclusiones son
o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando ahora, que el diseño no es más que una forma de comunicación objetiva, que es la misma idea que había planteado Munari, a quien mencioné antes, y el arte, pues mira, es algo totalmente distinto, tiene solamente fines estéticos y que parte de un sentimiento o de formas bellas, valiéndose de la imagen, del sonido o de cualquier manifestación que pueda haber, y que solamente depende de lo que quiere o siente el artista. Y bueno, no quería recomendar este libro, El arte como oficio, de Bruno Munari, eh, que por cierto, la traducción que hay en Latinoamérica es una de las mejores que hay, distinta a la traducción española, y se siente mucho más cercano y es bastante bueno. Bueno, esas son conclusión y recomendación. Excelente. Bueno, nada más que entonces, bueno, dar las gracias e invitar a los que nos escuchan por primera vez, pues que nos sigan, y a los que nos siguen, pues que nos sigan siguiendo. Que compartan este video para que pueda llegar a las personas, pues, que comparten el oficio, colegas y crear comunidad, pues, Claro. aportar para crecer en conocimiento. Y nada más que desearles un muy buen día. Excelente.